Es el caso de exoneración del local del IGES, que este fue un inmueble que fue alquilado en Javier Prado y Surco. Uno de los dos inmuebles del IGES, uno quedaba en Surco, el otro quedaba también en San Isidro. Se quitó a través, primero que no se tenía una normativa que lo permitiera, y se sacaron recursos de hospitales, del Hospital Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo y Sergio Bernales, aunque estos hospitales tenían deficiencias, para hacer la exoneración y el alquiler de estos espacios administrativos. La siguiente, por favor. Se otorgó una garantía de 800.000 sin contar con informe de conformidad, y la Contraloría ya inició el proceso administrativo sancionador a 9 funcionarios y está formulando la denuncia penal. La siguiente, por favor. Aquí les he puesto 6 ejemplos, 6 de los 121, varios de ellos que tienen que ver con procesos que ya se tienen los informes de la Contraloría General de la República, otro más del otro local del IGES, del programa Más Salud, del equipo médico hospitalario de gastroenterología de Loaiza, de los módulos expandibles, y también tenemos del INEM varios. En el tema de prevención y control de la tuberculosis en el país. La siguiente, por favor. Tuberculosis es un problema en el país. Tenemos más de 30.000, casi 31.000 personas afectadas en el país, y la gran mayoría de los casos los tenemos concentrados en Lima y Callao. De lejos, tenemos también casos en La Libertad y Loreto. Sin embargo, de lejos, Lima y Callao representan el gran foco de los problemas de tuberculosis. Y hay un lugar que son los penales, donde tenemos la gran mayoría también de casos. Este es un foco al cual no se le dio la importancia debida. La siguiente, por favor. La ley 3287, la ley de prevención y control de tuberculosis, que fue promulgada en el 2014, cuyo reglamento finalmente fue dado en el 2016, tiene el objetivo de tratar de trabajar y articular los diferentes sectores para poder trabajar el tema de TB como una política de Estado. La siguiente. Justamente esta ley ha permitido tener los 8 grandes ejes de trabajo en los que estamos empujando nuestro quehacer en tuberculosis. Y muy rápidamente, para alcanzarles, la siguiente, por favor. En el tema del desarrollo del plan multisectorial de TB, ya tenemos el plan sectorial y se está trabajando conjuntamente con la CONAMUSA, que es la Coordinadora Nacional de Malaria, VIH y Tuberculosis, el tema del plan multisectorial. Segundo, en el tema de definir derechos, ese es tercero. Segundo, derechos y deberes, esto se está trabajando con la sociedad civil a nivel de los establecimientos. Tercero, la siguiente. En el tema de la asignación de presupuesto, ya tenemos una asignación de presupuesto de tuberculosis que es intangible, y una cosa importante es que el presupuesto se ha triplicado gracias a la dación de esta ley. Y otra cosa muy importante es que se ha priorizado la intervención justamente en penales, y tenemos la sostenibilidad de las actividades finalmente para poder trabajar diferentes acciones, como ven ustedes, paquetes, atención, tuberculosis y fortalecimiento de sistemas comunitarios. Pero además, el Estado ha ganado este proyecto del Fondo Mundial, que nos permite adicionar fondos para poder trabajar los temas de tuberculosis. La siguiente. Para los servicios de salud del INPE, a través del Fondo Mundial, tenemos recursos, y este año se han transferido 2.3 millones al programa presupuestal del INPE desde el Ministerio de Salud. Se ha coordinado además la asignación de 1.5 millones, pero creo que lo importante es que trabajando con el INPE, esto ya se está, y coordinando con la ministra de Justicia, ya se está armando un sistema articulado que pueda funcionar. Y tenemos la intervención del Fondo Mundial en establecimientos penitenciarios, por la cual se está creando un sistema de despistaje de cada persona que va a ser internada para tuberculosis, y vamos a tener tratamiento, y estamos colocando la tecnología necesaria para poder hacer los diagnósticos moleculares. La siguiente, por favor. En tratamiento antituberculoso, en el tema de albergues, ya tenemos una propuesta de donación de terreno en Arequipa para la construcción del albergue de tuberculosis. Tenemos un sistema de tratamiento domiciliario con más de 15.300 dosis administradas en domicilio.
3 nuevas viviendas acondicionadas y hay establecimientos de salud que gracias a los fondos y trabajando con la estrategia se están acondicionando y otros que se están ejecutando o mejorando. El sexto tema que incluía la ley era trabajar Minsa y Minedu para los casos en los que hubieran estudiantes a los que se les encontrara o se sospechara tuberculosis. Ya tenemos la directiva aprobada y publicada. Y se está trabajando directamente Minsa y Minedu, porque este es un tema que compete a ambos sectores y a diferentes niveles, no solamente a nivel primario, secundario, sino a nivel de universidades también. En el número 7, este es otro avance, se ha conformado ya la Red Peruana de Investigación de Tuberculosis y tenemos líneas claras. Esto se conformó el 23 de marzo del 2017 y lo que estamos trabajando es con CONCITEC para que además estas líneas sean consideradas como parte de fondos de investigación que el gobierno peruano designa. En el número 8 tenemos actividades con la sociedad civil. Se trabaja con el Frente Parlamentario, con el Comité Multisectorial de Lucha contra la TB, con AMUSA, y hay una nota conceptual que son las actividades de fortalecimiento que se trabajan con diversas organizaciones de afectados de tuberculosis. Los 8 temas que están dentro de la ley están siendo trabajados y estamos empujando fuertemente para poderlos avanzar. La siguiente, por favor. Hay un tema que ha sido un tema muy sensible, que es el tema de las cirugías torácicas, que significa la cirugía de tórax, ¿no? Del pecho. La cirugía de tórax es una actividad que se usa complementaria al tratamiento con medicinas cuando uno tiene tuberculosis que es muy resistente o extremadamente resistente. O sea, cuando ya las medicinas son muy difíciles, lo que uno tiene que hacer es sacar porciones del pulmón. Ahora, existe un comité nacional de expertos que lo que hace es ver y recomienda estas cirugías y obviamente requiere equipo quirúrgico especializado, personal especializado y salas especiales. La siguiente, por favor. Entre los años 2010 y 2015, el Fondo Mundial, que es este fondo internacional que da dinero a países que tienen problemas con tuberculosis, malaria o VIH, el Fondo Mundial estuvo poniendo dinero para poder hacer estas cirugías. Pero fundamentalmente estas cirugías se estuvieron haciendo en una clínica privada y costaban alrededor de 30.000 soles cada cirugía. En el año 2016, el Fondo Mundial, en el año 2015, ofrece nuevamente poder poner fondos, ofrece poner casi $800.000 para poder hacer esto, pero con la idea de que se trabaje algo que finalmente sea sostenible. Socios en Salud, que es la ONG que recibe los fondos, porque la condición de recibir el Fondo Mundial es que no lo recibe directamente el ministerio, sino lo recibe a través de una ONG. Esta ONG realizó un estudio de mercado y ya no encuentra ninguna clínica privada dispuesta a hacer las cirugías. Solamente encontraban algunas que decían por $60.000 y cuando nosotros asumimos que nos reunimos con el Fondo Mundial, lo que discutimos con el Fondo Mundial era buscar de hacer esto de manera sostenible y que los fondos permitieran adecuar establecimientos del sector salud para poder hacer las cirugías. En agosto, el Socios en Salud nos presenta una propuesta de adecuación por $600.000 para el super nuevo hospital de Villa El Salvador, que a nosotros nos pareció que era excesivo. Justamente ahora en agosto hemos visitado este hospital con el decano del Colegio de Ingenieros y hemos corroborado que no se requiere esa cantidad de recursos, que de las 7 salas que tiene el Villa El Salvador, 5 solamente se están usando y una puede acondicionarse cambiando el sistema de aire de presión positiva a presión negativa para poder hacer las cirugías. Se tiene una sala de cuidados intensivos completamente, son 3 salas que tienen, una que se puede usar para estos pacientes con 8 camas disponibles y sí existe un cuarto de presión negativa disponible. Esto significa que la inversión que vamos a tener que hacer es mucho menor a los $800.000, lo que nos va a permitir a nosotros probablemente acondicionar otro lugar, pero además completar todos los gastos. Y ya tenemos, vamos a trabajar con la DIEM en el sistema de aire acondicionado y estimamos iniciar las cirugías a inicios de octubre. Se estima que son alrededor de 90 pacientes que requieren en este momento cirugía, van a comenzar a ser evaluados y haciendo 2 cirugías por día. Probablemente nosotros en 3 meses vamos a tener a todos los pacientes y vamos a tener
como parte del sector salud fortalecido, un sistema para poder dar este tratamiento que debería ser el tratamiento extremo. La siguiente, por favor. En el número 4, quería hablarles acerca de la problemática y acciones sobre la huelga médica, enfermeras y obstetrices. El primer punto, para darles una idea de cuál es el gran panorama, el sector salud tiene 87 gremios, 16 profesiones de salud, ¿ok? Y tenemos entre estos sindicatos y federaciones. Nosotros nos hemos sentado y hemos abierto mesas de diálogos con todos aquellos que se han acercado. La siguiente, por favor. Y tenemos 10 mesas de diálogo activas que se han instalado desde mucho antes del inicio de las huelgas. Y mantenemos este canal abierto. En el caso de la huelga de los médicos, la siguiente, por favor, solamente para darles un histórico, en los últimos 10 años se han estado dando huelgas de manera periódica y en los últimos 5 años con el anterior gobierno, el mayor periodo de huelga ha sido de 212 días. La huelga que hemos tenido en este periodo ha sido de 37 días, la más corta en los últimos 5 años, pero una cosa particular dentro de las huelgas médicas es que las huelgas médicas nunca se levantan, solamente se suspenden, de tal manera que es mucho más fácil que solamente con una convocatoria puedan volver a comenzar, pero para poder pararlas sí se requiere que las bases sean todas convocadas y se trabaje de manera conjunta. La Federación decidió el inicio de la huelga en una Asamblea Nacional en abril. Nosotros nos mantuvimos en comunicación con ellos. La fecha de inicio fue acordada para el 4 de julio. Ellos trajeron un petitorio de 46 puntos que fueron revisados por nosotros y con ellos varios días antes de la huelga. Todos los puntos fueron prácticamente, y coincidíamos en la gran mayoría de ellos, discutidos, muchos de ellos resueltos y otros en proceso de resolución. Los 4 puntos más importantes eran el pago de la deuda del SIS, el incremento del presupuesto en salud, la nueva escala salarial y el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud. También temas como las horas complementarias. Y nosotros compartimos con ellos que teníamos propuestas de ley para ambos, para el fortalecimiento de la rectoría de MINSA, para las horas complementarias, con quienes y de ellos hemos recibido también sugerencias para estos proyectos de ley. Y conversando, porque ha sido un proceso de diálogo realmente, la huelga se levanta el 8 de agosto, cuando finalmente creo que, porque entiendo que había mucha desconfianza, porque ellos nos traían las actas que habían firmado en el año 2014 y que les habían prometido que iban a comenzar a pagarles en el año 2016, pero nunca se incluyó en el presupuesto. Entonces, finalmente, como resultado del diálogo, se levanta la huelga teniendo claro que sí, el presupuesto para el año 2018 va a ser mayor, que vamos a continuar honrando la deuda del SIS. Salió el proyecto de ley de los 330 millones y estos ya han ido a todos los establecimientos y hemos avanzado casi un 70% en la deuda del SIS, que la escala salarial va para el año 2018 y el otro gran tema era la aprobación del reglamento del decreto legislativo 1153 que se prepublicó y cuyas observaciones están revisándose, tenemos más de 600, y que el MINSA presentaría un proyecto de ley que fortalezca la rectoría del Ministerio de Salud, que es del cual les he hablado. En el tema de la huelga de obstetras, la siguiente por favor. La huelga de obstetras tenía un petitorio de 11 puntos, varios de los cuales son similares a los de los médicos, incremento del presupuesto del sector salud, nueva escala salarial y algunos muy peculiares, muy específicos para la carrera de obstetricia. Después de un diálogo, la siguiente por favor, la huelga se levanta después de 13 días, entendiendo que ya había el compromiso del más alto nivel del mayor presupuesto, de la escala salarial, de la aprobación del reglamento del decreto legislativo 1153. Nos han pedido el apoyo al proyecto de ley de cambio de grupo ocupacional y el cambio de línea de carrera, y justamente nosotros hemos dado nuestra opinión favorable y ya está para ser discutido en el Pleno. Y la regulación de servicios de terceros como personal CAS, que es otra cosa que también está como parte de nuestra agenda. La huelga de enfermeras, la siguiente, se inició el 7 de agosto y básicamente nuevamente muchos puntos en común, algunos muy específicos en el caso de enfermeras, la nueva escala remunerativa, el mayor presupuesto, el seguro integral de salud, el poder tener equipos y medicamentos,
Pero al final se resumieron en algunos temas importantes, como los siguientes, la siguiente por favor, similares a los de obstetras, y la huelga fue levantada luego de 13 días, logrando 15 acuerdos, y estos son los principales. La siguiente por favor. Hasta aquí yo he tomado los 4 puntos principales y a través de la presidencia quisiera pedirle, he invitado al jefe del Seguro Integral de Salud, que de manera resumida en 6 slides va a presentarles la situación del Seguro Integral de Salud. Perfecto, invitamos entonces al especialista para que nos haga una breve exposición. Vente acá, vente acá. Puede iniciar. Gracias, señora ministra. Y por su intermedio, señor presidente, un saludo muy cordial a los congresistas, señores y señoras congresistas de la comisión. Muy brevemente, como podemos ver, la siguiente, por favor. En el año 2001 se crea la Unidad de Seguro Integral de Salud sobre la base de 2 experiencias muy importantes, el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil. En el año 2002 se crea el Seguro Integral de Salud, en el año 2008 se le convierte en un organismo público ejecutor, en el año 2009 se emite la Ley Marco de Aseguramiento Universal que le da un rol central al SIS, en el 2011 se promulga la Ley de Financiamiento del AUS, en el 2013 se incorporan un conjunto de grupos poblacionales prioritarios y en el 2016 se decreta la reorganización del Seguro Integral de Salud. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver en esta lámina, en la línea de pobres que está un poco hacia abajo, el número de pobres se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años, de 2012 al 2017, pero los grupos que se han incorporado mediante ley específica han venido incrementándose de manera importante. La siguiente, por favor. El gran reto que nosotros enfrentamos es convertir al SIS de un financiador de daño a un administrador de riesgo, un verdadero seguro. Para eso, la estrategia es el financiamiento de los establecimientos a través de redes integradas de establecimientos o redes integradas de salud. Esta distinción es muy importante porque a la fecha siempre se ha financiado los establecimientos individualmente, uno por uno. Cada uno tenía su remesa. Esto, por supuesto, ha generado fragmentación de la atención. Cada establecimiento quería tener sus propios medios, sus propios recursos, su propio laboratorio, etc. En esta experiencia vamos a financiar por redes. Esto va a obligar a establecimientos a compartir recursos, optimizar los recursos, integrar la atención, seguir al paciente a lo largo de sus necesidades sin incrementos presupuestales importantes que son necesarios para fortalecer la atención y asegurar el presupuesto, porque este modelo estabiliza presupuestal y actuarialmente el requerimiento financiero del SIS. Con esto intentamos, y además intentamos implementar para esto un sistema moderno de información que está en curso, y la señora ministra ya ha mencionado, hay un conjunto de establecimientos que ya tienen sistema integrado de información. Con esto vamos a lograr, y pretendemos hacerlo, una atención eficiente y gratuita para la población pobre y vulnerable, pero además tiene un efecto muy importante porque fortalece automáticamente al SIS semicontributivo, porque mejora la atención en todos los estamentos y esto atrae a personas que quieran aportar, contribuir para una cobertura adicional y que pueden realmente contribuir. La estrategia a implementar es una estrategia de pago por prestaciones con énfasis en el primer nivel, que va a llevar a una simplificación de los procesos administrativos involucrados tanto en la atención como en los pagos, que además va a llevar a un sinceramiento y saneamiento del presupuesto. La siguiente, por favor. Muy brevemente, 5 slides para mencionar. La siguiente, por favor. En términos de afiliación y plan de beneficio, lo que se ha encontrado es que la afiliación ha sido sumamente desordenada, 17 millones a la fecha, aproximadamente, con filtraciones y subcobertura importantes, una multiplicidad de planes de beneficios que impiden que el usuario sepa exactamente a qué tiene derecho. Pero además los planes no se han cubierto apropiadamente, no se han cumplido apropiadamente porque va el asegurado y no obtiene todos los bienes, no obtiene todos los medicamentos, no obtiene todos los servicios, por tanto hay un trabajo importante que hacer. Y es, como se ha hecho, se ha definido la definición de vulnerabilidad para incorporar grupos importantes desde el punto de vista de salud pública,
la obligación de completar afiliaciones, un sinceramiento de asegurados que tenían doble seguro y además un incremento de afiliados en el régimen semicontributivo. ¿Hacia dónde estamos yendo? A través del decreto legislativo 1346 se está definiendo y redefiniendo la vulnerabilidad, se está actualizando el padrón de afiliados, se ha previsto elaborar un único plan de beneficios para ambos regímenes, porque eran diferentes y hay diferentes regímenes en el SIS. Va a haber uno solo para todo efecto, con tope de cobertura en base a disponibilidad presupuestal, como es en todos los seguros. Determinación de primas para modalidad semicontributiva sobre la base actuarial y transición a la modalidad semicontributiva de aquellos que tengan capacidad de realmente contribuir. En términos de presupuesto y saneamiento financiero, lo que hemos encontrado es un uso ineficiente de recursos, obligaciones pendientes de pago por 900 millones que han sido mencionadas, que en el sector público alcanzaban 700 millones de soles. Ha habido un estancamiento del presupuesto en el año 2016 y una ley de financiamiento que está pendiente de implementar. ¿Qué se ha hecho? Se han conseguido recursos adicionales en 2016 en el orden de los 340 millones de soles. Se ha efectuado una extensa revisión de las deudas que databan desde 2009 y se estableció un plan de pago que se ha honrado y que este año culmina con la cancelación del 100% de la deuda. Se ha pagado a la fecha casi 70% de la deuda del SIS en los establecimientos públicos. Adicionalmente, y ya es sabido, se ha utilizado 330 millones para este efecto. Estamos yendo hacia la reglamentación de la ley de financiamiento, un sinceramiento del presupuesto, la elaboración y actualización del estudio actuarial que está pendiente, convenios con redes integradas que hemos mencionado que son fundamentales, con mecanismos de pago que generen incentivos a la eficiencia. Como ustedes saben, ha habido mecanismos de pago para primer nivel y para hospitales. Esto, por supuesto, ha fraccionado la atención, la ha hecho ineficiente y todos los resultados están a la vista. Por supuesto, esto lleva también a controlar adecuadamente el riesgo operativo, como cualquier aseguradora, y eso significa un mejor control prestacional para garantizar satisfacción pública. Quiero ser, y si me permiten, enfático en este punto. A la fecha, el Seguro Integral de Salud ha comprado atenciones por millones, señor presidente, pero no ha comprado satisfacción pública. Esto requiere que se rediseñen los procesos. ¿Para qué? Para que todas las personas que son atendidas por el SIS obtengan indubitablemente, invariablemente, la medicación y los servicios a los que se compromete el financiamiento. Y esto se logra mediante una nueva política de auditoría y control y una nueva política de financiamiento de establecimientos que hemos mencionado y que están en redes, con procedimientos que incentivarán, como no viene siendo a la fecha, que los establecimientos se unan y enfrenten las necesidades de salud de la población de manera conjunta, articulando esfuerzos. En términos de la estrategia de pago por prestaciones, ha habido muy poca claridad en los costos. Tarifas diferenciadas que se negociaban con el establecimiento cuando en realidad podría haberse resuelto de otra manera. Un incremento explosivo en pagos por emergencia, que ha sido materia que es de dominio público, debilidades en la implementación de los servicios complementarios que no se evaluaban y eran difíciles de seguir. Además, se firmaron diversos convenios que no tenían marco presupuestal. Un retraso en algunas instancias del ingreso de los formatos de atención al sistema del SIS, por supuesto. Si no se ingresan los formatos de atención, no se pueden valorizar y no se pueden honrar las obligaciones correspondientes. Es necesario ingresar, los establecimientos no ingresaban los formatos por diferentes razones operativas, etc. Y no ha habido mecanismos efectivos de control de las prestaciones. En el decreto ley 1346 se establece mecanismos que regulan los servicios privados solo cuando no hay oferta pública, y este punto es sustancial. La flexibilidad de los convenios y el uso de los recursos del SIS. Recientemente hemos emitido el anexo número 1 que, a diferencia de lo que había antes, ha flexibilizado el uso de los establecimientos de tal manera que ahora pueden cubrir una serie de líneas específicas de presupuestos que antes no le han permitido, ahogando al establecimiento, limitando sus recursos cuando ellos tenían en realidad diversas necesidades. Esto se ha superado con beneplácito de los prestadores en todos los niveles para todos los convenios. También
También se ha efectuado un control importante, ha sido de conocimiento público el tema de los sepelios cobrados en múltiples veces. Actualmente ya no es posible. ¿Por qué? Porque solamente se puede usar el DNI de quien cobra una sola vez. Y si se encuentra 2 veces, el sistema inmediatamente pide razones y sustentación por escrito, de tal manera que nadie puede cobrar un sepelio 2 veces. Está en proyecto poder pagar el servicio de sepelio, el servicio económico, en 7 días, a diferencia de los 60 días que toma hoy, dando facilidades y llevando alivio a estas familias dolientes y a los deudos. Vamos hacia la compra y satisfacción pública a través de convenios con redes integradas, una combinación de mecanismos de pago para incentivar las actividades preventivas y generar eficiencias tanto ambulatoria como hospitalaria, porque atención primaria no es solo primer nivel, atención primaria es todo juntos, incluidos hospitales, y centralizar la compra de servicios tercerizados, que se ha mencionado, tomografías, resonancias y otros servicios que son estratégicos, son importantes, pero que tienen que acometerse de manera centralizada para evitar tercerizaciones que tienen resultados a veces difíciles de interpretar en términos económicos. En términos de la corrupción, encontramos que había una demanda inducida de prestaciones adquiridas a terceros, que son de conocimiento público, una multiplicidad de pagos de sepelios, procedimientos mal valorizados desde diversos puntos de vista, cobros indebidos en los procedimientos, y lo que se ha hecho es auditorías de control que se han intensificado, hemos fortalecido la auditoría presencial, hemos actualizado también las reglas de control automatizado y se han actualizado las normas relacionadas con las consideraciones. Aquí un detalle es importante: las reconsideraciones son aquellos expedientes que, presentados al CIS, se observan y luego tienen que ser levantados por los prestadores. Los prestadores gastan recursos ingentes en auditores, en fotocopiadoras, en personal que compagina, responde, y esto todavía puede ser rechazado nuevamente por las instancias en un círculo vicioso que alarga el pago, lo distorsiona y genera gran malestar en los establecimientos. Por eso este tema se está revisando para eliminar las reconsideraciones y estas normas. Finalmente, complementaremos las auditorías, y es importante. Actualmente se hace auditoría de los formatos, de las atenciones individuales. Ahora se va a hacer auditoría del proceso de atención, de tal manera que si se encuentran desviaciones, se pueda regular para todas las prestaciones, no solo para aquellas que son encontradas como desviaciones. Esto debe tener un efecto sistémico en la atención. Se van a empeorar las redes y esto debe llevar a una reducción de costos y pago en el tiempo. Finalmente, señor presidente, en términos de organización y gobernanza, lo que se ha encontrado es gran burocracia y excesos administrativos, poca utilidad de las gerencias macroregionales, que eran instancias intermedias, 6 no se ponían de acuerdo, el país en realidad manejaba normas diferentes de auditoría en diferentes ámbitos, duplicación de gastos administrativos entre el CIS y el FISAL, porque el FISAL es una unidad ejecutora del pliego de seguro integral y por tanto tenía su propio aparato administrativo. Se está cambiando esto, y una gran ineficiencia y limitada capacidad de respuesta organizacional que ha generado muchas observaciones. Para esto ya se ha hecho el proyecto y se ha presentado una adecuación del reglamento de organización y funciones que crea un consejo directivo, una procuraduría propia del CIS, pretende fusionar la gerencia de financiamiento y la de control del riesgo, porque antes cada uno tenía su proyecto y no había una instancia que dirima técnicamente cuál era la dirección que debía tener el aseguramiento. Hoy día orgánicamente tiene que haber una instancia técnica que dirima técnicamente entre dos áreas que siempre andaban confrontadas y generaba muchos problemas. La eliminación de las gerencias macroregionales, la creación de una sola gerencia de supervisión regional que estandarice y homogenice la experiencia de auditoría en los establecimientos, porque los establecimientos han referido múltiples veces que en algunos lugares les decían que esta atención sí estaba aprobada, luego pasaban unos días y les decían